amigos, colegas que pues nos hacen favor de seguirnos aquí en el canal de Conta Fácil. Eh, el día de hoy vamos a hablar de el régimen simplificado de confianza para personas físicas. Pues este régimen ya se ha dado pues bastante difusión en eh, pues sobre todo en las páginas de internet, pues que se dedican a las cuestiones fiscales y a las cuestiones contables. Entonces, pues bueno, queremos puntualizar algunos aspectos y dar un poco de información para que las personas puedan tomar pues decisiones adecuadas respecto a en qué régimen les conviene tributar y en qué casos van a poder tributar en este nuevo régimen simplificado de confianza. Entonces, el primer cambio relevante que hay en este régimen es que hasta el día de hoy, pues los impuestos se pagaban de acuerdo, bueno, hablando del impuesto sobre la renta, se pagaban las personas físicas y las personas morales, los pagaban de acuerdo a una utilidad. Es decir, tú vendías 5,000 pesos, por ejemplo, tenías en gastos de los cuales tú tenías un comprobante fiscal, 3,000 pesos, entonces tu utilidad era de 2,000 pesos. Y ya sobre ese 2,000 pesos, pues en general se aplica la tasa del 30% hasta el día de hoy. Y entonces tu impuesto a pagar, impuesto sobre la renta, es de 600 pesos. Bueno, con el régimen simplificado de confianza eso va a cambiar, ya que el régimen pues va estableciendo una tasa aplicable, pero ahora a los ingresos, ya va directamente a los ingresos, no toca la cuestión de la utilidad. Entonces, este es el primer cambio importante. Bueno, entonces el requisito, uno de los requisitos más importantes que tú tienes que cumplir para poder pertenecer al régimen simplificado de confianza es que tus ingresos no pueden superar los 3,5 millones de pesos. Si tus ingresos son de 3,600,000 pesos o de 3,501,000 pesos, bueno, ya con eso, pues no puedes pertenecer al régimen simplificado de confianza. Entonces, otro de los requisitos muy importantes para que puedas pertenecer a este régimen es que no debe ser socio, no debe ser asociado, no puede ser accionista de una persona moral. Eh, en este momento, como está la situación, pues esta persona moral puede ser con fin lucrativo o con fin no lucrativo. Con esta condición, aun cuando tú estés registrado en una persona moral que no persiga fines de lucro, no vas a poder pues pertenecer al régimen simplificado de confianza. Todavía podrían surgir algunas nuevas reglas, pero bueno, hasta el momento así estamos. Entonces, este punto ¿para qué es? Pues para evitar que las empresas, o para tratar de evitar que las empresas pues se valgan de esta situación para crear una estrategia fiscal y bueno, pues puedan direccionar las utilidades a sus socios, a los propietarios de las empresas. Entonces, pues ese es el otro de los requisitos. Y entonces, pues la cuestión de los requisitos de tener el máximo de ingresos de 3,5 millones, la referencia es el ejercicio fiscal 2019. ¿Por qué? Bueno, pues porque 2020 y 2021, por la pandemia que aún estamos viviendo, pues los ingresos de la mayoría de la gente, pues se vieron disminuidos. Entonces, por eso la referencia es el ejercicio 2019, que es el último ejercicio regular, vamos a decirlo, o que se pudo ejecutar de una manera normal. Entonces, los contribuyentes que decidan o que opten por pertenecer al régimen simplificado de confianza pueden ser, por ejemplo, los que hasta el día de hoy están dentro del régimen de incorporación fiscal. El régimen de incorporación fiscal para el próximo año pues ya no va a ser posible que tú tomes la decisión o la posibilidad, la alternativa de pertenecer a este régimen.
va a seguir funcionando el régimen para todas aquellas personas que hasta antes del 31 de agosto hayan estado inscritas en el régimen de incorporación fiscal. Bueno, y la otra que tal vez es muy obvia, pero que es muy importante considerar también, es que estés al corriente en tus obligaciones fiscales, es decir, que tu opinión de cumplimiento ante el SAT esté como positiva. Si tú tienes algún pago pendiente, alguna declaración pendiente y tu opinión ante el SAT está como negativa, no vas a poder pertenecer a este régimen. Ahora, por ejemplo, también quienes somos profesionistas y trabajamos por honorarios, algunos de nosotros no vamos a poder pertenecer a este régimen. Dice la ley que las personas que presten preponderantemente el servicio a una persona moral y que éste se preste en las instalaciones de la persona moral no van a poder pertenecer a este régimen. Entonces, esto es muy importante considerarlo. Bueno, entonces, pues si tú eres dentista, médico, si tú rentas casas, si tú rentas maquinaria, si tú tienes una ferretería, si tú tienes una actividad profesional, comercial, de servicios, industrial, como persona física, pues únicamente tienes que revisar que tus ingresos en 2019 no hayan excedido los 3,5 millones y vas a poder pertenecer a este régimen. No es obligatorio, es decir, pues tú más adelante vas a poder tomar la alternativa de si te decides tributar en el régimen simplificado de confianza o no. Pero lo que sí es muy importante es que si tú tributas en el régimen simplificado de confianza y posteriormente porque no cumpliste con alguna de tus obligaciones y tienes que irte al régimen general de ley, entonces ya no podrás volver a tributar en el régimen simplificado de confianza. Esto es muy importante porque una de las principales herramientas que ha utilizado el SAT, que ha utilizado la autoridad, es la de decirle a la gente, a los contribuyentes que ya nos encontramos registrados. Si tú no perteneces a Recico, entonces eres régimen general de ley y como régimen general de ley, tus obligaciones son completamente diferentes. Y una de ellas, de las principales, es que si estás en régimen general de ley, sin importar la cantidad de ingresos que tú tengas, estás obligado al envío de contabilidad electrónica. Esto es muy importante considerarlo. Y pues esto lo está haciendo la autoridad con el fin de que pues la gran parte de la gente opte por el régimen simplificado de confianza. Bueno, entonces comentaba hace un rato, pues los ingresos, lo que va a suceder ahora es que de los ingresos que tengas, de los ingresos que cada uno de nosotros, los que pertenezcamos a este régimen, tengan, se va a aplicar una tabla. Entonces, la tabla nos marca que hasta 25,000 pesos de ingresos se va a aplicar el 1% de impuesto. Es decir, por los 25,000 pesos que tú tengas de ingreso vas a pagar 250 pesos. Y esto es de manera mensual, es decir, vas a estar presentando tus declaraciones de manera mensual. Los ingresos van a ser específicamente del periodo, no va a haber aquí una acumulación de ingresos, sino hasta la declaración anual, porque el régimen simplificado de confianza va a estar obligado a presentar declaración anual. Bueno, entonces aquí puede haber un ligero aumento en los impuestos de acuerdo pues a la cantidad que tú tengas de ingresos, porque por ejemplo las personas que pues lleguen a percibir hasta 3,500,000 pesos de ingresos, la tasa de impuesto ya no es del 1%, sino es del 2,5%. Entonces va a ir aumentando la tasa de impuestos de manera gradual. Es el 1%, el 1.10 hasta 50,000 pesos, el 1.5 hasta 83,333 pesos, el 2% hasta 208,333 y el 2.5 hasta los 3,5 millones de pesos. Entonces, bueno, son 87,500 pesos lo que pagaría una persona que percibe 3,5 millones de ingresos. Entonces, es una tasa muy baja de impuesto. Aquí la única situación que tendríamos que considerar o que tendrías que considerar si tú estás en algún otro régimen es cuál es el margen de utilidad que tú has manejado en los años anteriores o en los meses anteriores en su caso. ¿Por qué?
Porque actualmente pagamos pues un porcentaje de un 30% de ISR. Entonces, si tú tenías 10,000 pesos de ingresos y tenías en comprobantes el 50%, vamos a pensar en el caso de los profesionistas, porque pues un profesionista, pues los gastos que puede deducir para ISR son limitados. Entonces, la mitad de gastos son 5,000 pesos de utilidad y el impuesto a pagar es de 1,500 pesos hasta el día de hoy. En cambio, cuando esté registrado en el régimen simplificado de confianza, el impuesto a pagar son 100 pesos. La tasa definitivamente es muy tentadora, es muy llamativa, y ese es el propósito, que los contribuyentes pues puedan tributar en este régimen. ¿Cuál es el problema para la gente que ya viene operando de años anteriores? El problema es que todas las pérdidas fiscales que tenías, o si es que tienes alguna, bueno, pues ya no la vas a poder pues acreditar o descontar ante el SAT. Esto es algo muy importante, son datos que se tienen que estar revisando para tomar una decisión adecuada. Entonces, pues esta parte es muy importante, porque como el monto de la tasa, el porcentaje de la tasa para el impuesto va directo sobre los ingresos, entonces pues no va a haber ninguna deducción. No vas a poder deducir pues los vehículos que adquieras, la maquinaria. Entonces esto es muy importante. Ahora, es muy importante también el que consideres que por el hecho de que no vas a tener deducciones, no quiere decir que no vas a estar solicitando tu CFDI. Incluso pues la misma ley lo marca ahí, es una obligación el estar solicitando los CFDI de las inversiones que realizas, de los gastos que realizas, de los pagos que realizas. ¿Y esto por qué? Porque además del impuesto sobre la renta, pues para la mayoría de las actividades se tiene que pagar también el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Entonces, hasta el día de hoy, que es 8 de diciembre, pues hasta el día de hoy no se ha emitido ningún comunicado respecto al IVA y al IEPS. Entonces, aquí es donde para muchos contribuyentes que venían tributando en RIF y que tenían operaciones específicamente con público en general, van a tener que analizar muy detenidamente, muy detalladamente cómo es que van a estar funcionando. ¿Por qué? Porque nuevamente voy a tomar el ejemplo de los 10,000 pesos que tenía un contribuyente que estaba en el régimen de incorporación fiscal, y si ese contribuyente no tenía ni un comprobante de sus gastos o de sus compras, entonces, bueno, pues los mismos 10,000 pesos son la utilidad y el 30% de esos 10,000 son 3,000 pesos. Entonces, eh, para un contribuyente, por ejemplo, que tenía 300,000 pesos como límite de ingresos anuales, entonces no pagaba IEPS y no pagaba IVA. Esto es muy importante, porque hasta este momento no ha salido ninguna resolución, ninguna regla en donde la autoridad vaya a dar esta facilidad para los contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Que los 3,000 pesos que daban de impuestos sobre la renta, de acuerdo al año en el que estuvieras, pues ibas a poder pagar la mitad, el 60%, dependiendo del año en el que en este momento estuvieras en el RIF. Y bueno, voy a considerar que estás en el año 5, entonces de esos 3,000 pesos pagas el 50%, que son 1,500 pesos de el impuesto sobre la renta. Pero pagabas también, si tenías operaciones con público en general específicamente, pagabas igual de acuerdo a una tabla, el IVA, el 8 o el 2%, por ejemplo, que bueno, para mí son las tasas más comunes. Entonces, de esos 10,000 pesos, el 8% de IVA eran 800 pesos, y también si estamos en el año 5, son 400 pesos. Entonces, 400 pesos más 1,500 de ISR, tú en total de impuestos pagabas 1,900 pesos. Ahora, si sigues vendiendo 10,000 pesos para público en general, el IVA de ese público en general, entonces son 1,379 pesos. Y si tú no tienes gastos con un CFDI, entonces pues este IVA, en este caso, vas a tener que estarlo trasladando a la autoridad cada mes.
Esto es muy importante porque puede aquí surgir alguna confusión respecto a que, bueno, como ya no voy a tener deducciones para mi pago de impuestos, entonces, pues lo que voy a hacer ahora es ya no solicito facturas, ya no pido facturas y ya no tengo ningún problema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la parte del IVA y del IEPS. Hasta el momento, repito, no hay ninguna facilidad. No sabemos si saldrá o no, habrá que esperar diciembre, habrá que esperar incluso enero para ver cuál va a ser el panorama al respecto de la gente que tiene operaciones con público en general. Entonces, justamente tomando esta referencia, si tú eres incorporación fiscal y tus ingresos son preponderantemente, la mayoría de tus ingresos son de público en general, entonces pues lo adecuado para ti va a ser que permanezcas en el régimen de incorporación fiscal. Eso es algo que yo pienso que pues te va a tener más beneficios en este momento y de cualquier manera más adelante, al ser un régimen opcional, tú vas a poder tomar la decisión en algún momento de tributar en el régimen simplificado de confianza. Bueno, entonces, por ejemplo, pues respecto a las retenciones, para quienes rentan un local, naves, y que le rentan, son personas físicas y que le rentan a personas morales, o quienes trabajamos por honorarios y le prestamos servicios a personas morales. Hasta el día de hoy, la tasa de retención del impuesto sobre la renta era del 10%. Es decir, si tú le cobrabas a un cliente, persona moral, 1,000 pesos de honorarios, la persona moral te retenía 100 pesos, que es el 10%. Y bueno, en muchos casos, esta retención pues quedaba más elevada que el impuesto que te daba a pagar al momento de tu calcular tu ISR. Entonces, aquí la tasa va a cambiar. Va a haber también una retención de los servicios profesionales y va a haber una retención también de quienes presten servicios de arrendamiento a personas morales, pero la tasa es mucho más baja. Y la tasa pues es del 1.25%. Esto pues para el flujo de efectivo quienes manejamos honorarios va a ayudarnos bastante. Y bueno, puede ser que como la tasa de retención es del 1.25 y el impuesto que te corresponda pagar sea del 1%, podría ser que incluso pues tengas impuesto a favor. Bueno, pero aún así es bastante conveniente para quienes estamos en la posibilidad de tributar en este régimen y que teníamos esa retención del 10%. También la retención del IVA, pero la retención del IVA va a seguir igual hasta el momento. No creo que haya alguna modificación, porque de ser así, pues lo hubieran hecho en la propia ley del impuesto al valor agregado. Entonces no se hizo esta modificación. Bien, entonces pues yo considero que hay mucho que analizar, mucho trabajo que realizar. Pues se tiene que trabajar de manera pues personalizada, ver cada contribuyente cuál es su situación y qué es lo más conveniente, ¿no? Hay algunos regímenes en los que pues por el tipo de giro es complicado muchas veces que puedan obtener una factura de los gastos que realizan. Por ejemplo, pues hay cocinas, hay taquerías que pues sus insumos, la verdura, la carne, todo lo que compran en las centrales de abasto, pues no le dan una factura. Entonces, pues ahí puede haber algún beneficio para ellos. Cada caso se tiene que analizar en particular, no puede haber alguna generalidad aquí, porque pues depende de la actividad de cada persona, de los clientes, de qué tipo de operaciones realizan, qué tan recurrentemente, el plazo. Bueno, entonces de cada persona se tiene que hacer un análisis de qué es lo mejor, de dónde va a obtener un mayor beneficio. Pues bien, es un poco de lo que es el régimen simplificado de confianza para personas físicas. Ya hablamos del régimen simplificado de confianza para personas morales. Pues esperamos que esta información les sea de utilidad. Pues nosotros estamos a sus órdenes. Les agradecemos, como en todos los videos, que pues nos presten un poco de su tiempo para escucharnos, y pues estamos aquí en Contafácil generando información para contadores y para no contadores.
Buenas tardes.